Recuerda los primeros versículos: no le añadas y no le quites. Si la Biblia no dice que el domingo es el día de reposo, perdón, amigos y hermanos, yo no lo puedo guardar, porque entonces estoy haciendo lo del bistec cuadrado. Estoy guardando un día cuando no hay evidencia bíblica para guardar. ¿Y por qué lo guardo? Porque el abuelito lo guardó, y porque así me enseñaron, y porque mi pastor me enseñó, y el pastor del pastor le enseñó, y por generaciones en esta iglesia hemos guardado el domingo. ¿Y lo dice en la Biblia? Pues no sé, pero así me educaron. Cuidado, porque así se hacen las tradiciones y se reemplaza el mandamiento de Dios. Ahora, lo que te voy a dar a continuación no es mi perspectiva, es la opinión de diferentes iglesias evangélicas del sábado y el domingo. Comenzamos con nada más y nada menos que la Iglesia Católica. Cardenal Gibbons, de la Iglesia Católica, en el libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Cardenal Gibbons, de la Iglesia Católica: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Estoy de acuerdo con él. La lees del Génesis y termina en el Apocalipsis, no hay ni un solo versículo bíblico que diga que el domingo es un día santo y de reposo. Las escrituras, según el cardenal católico, mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. ¿Puedo decir que honesto? Por lo menos reconoce que si guardan el domingo no es porque la Biblia lo diga, porque el día que dice la Biblia no es el domingo, pero el sábado. Catecismo Doctrinal de la Iglesia Católica, página 174, edición tercera. ¿Tú saben cómo es el catecismo? Se hacen preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Mira qué dice el catecismo en la página 174. ¿Tiene usted alguna otra forma de demostrar que la iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Si tú lees los 10 mandamientos en el catecismo católico, no son iguales a la Biblia, Y yo me imagino que ya se dieron cuenta de eso, porque en donde dice acuérdate del sábado para santificarlo, en el catecismo católico no dice eso. En el catecismo católico dice santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las que instituyó la Iglesia Católica. Y el sábado ya lo eliminaron. ¿Tiene alguna autoridad la iglesia para instituir fiestas de precepto? Responde el catecismo: sí. Si ésta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello que en los religiosos modernos están de acuerdo con ella, o sea, con la Iglesia Católica. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad en la Escritura. Ahora, ellos son bien abiertos en decir que quien cambió el sábado al domingo no fue la Biblia, fue nada más y nada menos que la Iglesia Católica. Ahora tengo que mencionar, antes que naciera una sola iglesia evangélica, llámese cuáqueros, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, reformados, pentecosteses, bautistas, testigos de Jehová, anabautistas, ninguna iglesia había nacido, ya la Iglesia Católica guardaba el domingo. Los evangélicos y protestantes recibieron la herencia de guardar el domingo, no de la Biblia, pero de la Iglesia Católica. Es lo que dice el catecismo. Sigue diciendo: un curso de religión para escuelas católicas, escuelas de preparatoria. Página 51. Algunos teólogos han mantenido que Dios, inclusive directamente, determinó el domingo como el día de adoración en la nueva ley, que Él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Pero esta teoría ha sido abandonada completamente. Ahora es la creencia que Dios sencillamente le dio a la iglesia autoridad. Por eso la Iglesia Católica reclama las llaves de la autoridad. O sea que Dios delegó en la Iglesia apostólica, por eso se llama apostólica, recibe autoridad del mismo Cristo a través de los papas.
O sea, Cristo a Pedro lo nombra el primer papa y le da autoridad, son las llaves, las puertas del infierno, etcétera, etcétera. Cuando Pedro muere, según la Iglesia Católica, San Lino recibe las llaves de autoridad, se llama la sucesión apostólica, y por eso cada papa recibe las llaves de autoridad. ¿Autoridad para qué? Aún para cambiar la ley de Dios. Sigue diciendo ahí, ahora es la creencia que Dios dio a su iglesia autoridad para apartar cualquier día o días que ella crea apropiadas como sagrado. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como sagrados. Sí, el día del amor, el día de la amistad y un montón de días que no están en la Biblia, pero los instituyó la iglesia católica. Por eso dice, santificarás las fiestas instituidas en días especiales, y de una forma clara dicen, la iglesia cambió el sábado al domingo. Manual de Doctrina Cristiana, página 67, pregunta: ¿cómo se puede comprobar que la iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? A través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aceptan los... Y eso es muy curioso, porque tú le preguntas a un protestante, ¿por qué tú guardas el domingo? Ahora, ¿cuántas iglesias evangélicas guardan el domingo? Casi todas. ¿Qué día guardan los testigos de Jehová? Tan celosos, ¿verdad? Pero guardan el domingo. Los apostólicos, el domingo. Los anglicanos, el domingo. Los luteranos, el domingo. Iglesia de Dios, el domingo. Nazarenos, todos guardan el domingo. Los pentecosteses, el domingo. Si no prende la televisión el domingo, todo el mundo está en sus cultos. Ahora, cuando tú le dices a los protestantes, ¿por qué tú guardas el domingo? ¿Cuál es su respuesta? Es la misma de todos, porque Cristo resucitó él. Pero no hay texto bíblico. No hay texto bíblico. Pero antes que naciera un protestante, dice ahí, ya los católicos habían cambiado el sábado al domingo, y los protestantes aceptan ese hecho. Por lo tanto, estos indulgentes se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia Católica. Qué interesante. Lo que están diciendo los católicos es, bueno, el domingo fue una institución católica, nosotros lo cambiamos. Y los protestantes siguen guardando el domingo porque nosotros como católicos lo cambiamos. Bueno, porque también de una vez no guardan los protestantes los otros días festivos que la Iglesia Católica instituyó. Amén. O recibes el paquete o no recibes nada. Si ya recibiste el domingo, guarda también las otras fiestas de la Iglesia Católica. Qué interesante. Cardenal Gibbons de la Iglesia Católica, arzobispo de Baltimore, en una carta firmada escribió: ¿es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Y el cardenal Gibbons dice, sí, yo contesto que sí. Es el domingo el primer día de la semana, y cambió la iglesia el séptimo día, o sea, el sábado, por el domingo el primer día. Yo contesto, sí. ¿Cambió Cristo el día, o sea, el sábado al domingo? Yo contesto, no. Fielmente suyo, cardenal Gibbons. ¿Está clarito? La Biblia no da autorización bíblica para el cambio del sábado al domingo, pero la iglesia dice, bueno, la Biblia no lo cambió, pero nosotros sí lo cambiamos porque Dios le dio autoridad a la iglesia aún de cambiar los días. El periódico El Espejo Católico, 23 de septiembre de 1893, escribió: la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, o sea, que Cristo fundó la Iglesia Católica, cambió el día de sábado al... Más claro no canta un gallo, ¿eh? Y eso yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo los mismos eruditos de la Iglesia Católica. El Católico Virginiano, 3 de octubre de 1947, página 9. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado al domingo. Es verdad, es lo que estudiamos en el día de hoy. No hay evidencia. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar el sábado, el santo sábado. Esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católica, fuera de la Biblia.
¿Por qué crees que la Iglesia Católica tiene dos fuentes de autoridad? ¿Alguien sabe cuáles son las dos fuentes de autoridad de la Iglesia Católica? Una, la Biblia, y la otra, la tradición. Ustedes saben que en la Iglesia Católica la tradición oral tiene el mismo nivel que la Biblia. Te pongo un ejemplo. Ojalá que no se vaya a ofender a alguno, pero les pongo un ejemplo. Algunos hermanos católicos les han educado acerca de la resurrección de la Virgen María. ¿Han escuchado esto? Y que la Virgen María, Dios la resucitó, y cuando ella asciende al cielo es coronada como reina del cielo. Por eso le rezan a la Virgen María, porque dice que Dios la resucitó y la coronó en el cielo. Yo te pregunto, ¿la Biblia dice eso? ¿Lo dice la Biblia? No, pero eso está en la tradición y la lógica católica. Una vez yo hablaba con un catecista, y cuando hablábamos de eso, yo le preguntaba, ¿dónde en la Biblia dice de la resurrección de la Virgen María? Y me dijo el catequista, muy inteligente, me dice, ¿tú cómo te llamas? Y yo me llamo Juan. ¿Tienes mamá? Y yo, sí, tengo mi mamacita. ¿Tú quieres a tu mamá? Y yo, por supuesto que yo la quiero a mi mamá. Pongamos el ejemplo que tú te vas a Estados Unidos y tienes mucho dinero. A mí le haces dinero a montones. Pero tu mamacita que vive en México está bien pobrecita, pobrecita, no tiene ni para zapatos ni para comer. Pero tú estás en Estados Unidos y tienes mucho dinero. Si tú tuvieras la oportunidad de llevarte a tu mamá a Estados Unidos, ¿la dejarías en México o te la llevarías a Estados Unidos? Yo le dije, pues es muy obvio, ¿no? Si tuviera la chance, yo me llevaba a mi mamá a Estados Unidos para que no sufriera en México. Y le digo, exactamente, me dice el catequista. Y eso que tú eres humano. ¿Tú crees que Cristo, cuando resucitó, fue al cielo? ¿Tú crees que Cristo iba a dejar a su madre aquí en la tierra? Por supuesto que no. Cristo iba a resucitar a su madre y llevarla al reino de los cielos con él. ¿Suena lógico? La verdad que sí, suena bien lógico. Pero también le sonó bien lógico a Eva lo que le dijo la serpiente y le engañó. Yo no puedo guiar mi creencia a la lógica, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a la palabra de Dios, no les ha amanecido. Por eso dice ahí que muchos cristianos guardan el domingo porque les fue revelado a la Iglesia Católica fuera de la Biblia, por tradición. Por pura, no está en la Biblia, dice, no lo podemos probar, pero pues nosotros tenemos nuestras fuentes como la tradición, y por eso cambiamos el sábado al domingo. Pedro Germán, Catecismo de Doctrina Católica a los Conversos, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado. Pregunta, ¿por qué entonces nosotros guardamos el domingo en vez del sábado? Respuesta del Catecismo, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió. Documentos, pídamelos, yo se los doy. Todos estos documentos, investíguenlos ustedes, son documentos de la misma Iglesia Católica, donde ellos abiertamente aceptan que ellos cambiaron el sábado al domingo. Martínez, las cosas que se les pregunta a los católicos. En ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración se debe cambiar del sábado al domingo. Ahora la instituyó por la autoridad de Dios el domingo como el día de adoración. A mí puedo seguir. Me voy a hacer un montón. Si alguien está interesado en este material, simple y sencillamente me lo da. Voy a leer esto y de aquí va a ser yo mi oferta de $1,000. Dice ahí, Enright, en una disertación en Kansas, repetidamente he ofrecido $1,000 a cualquiera que me pueda comprobar solo con la Biblia que estoy obligado a guardar el Santo Domingo. No hay tal ley en la Biblia, es una ley solamente de la Iglesia Católica. Y este es un protestante que está tratando de convencer a los evangélicos que la razón por la cual están guardando el domingo no es porque está en la Biblia, sino porque la Iglesia Católica lo cambió. La Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, y la Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino anulo el sábado y santificar el primer día de la semana. Y he aquí, el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Estoy de acuerdo con él. Esto es 100% de acuerdo con él, porque no hay evidencia bíblica que pruebe que el domingo es el día de reposo. Ahora, tengo que mencionarte algo.
La iglesia adventista no siempre fue del séptimo día. ¿Sabían eso? No siempre fue del séptimo día. De hecho, la iglesia adventista guardaba el domingo también. Los agarró en sorpresa, ¿eh? La iglesia adventista en sus orígenes guardaba el domingo, igual que todas las demás iglesias. Se llamaban adventistas del primer día. O sea, creían que Cristo venía, pero el día de reposo que ellos guardaban era el domingo. Es más, te vas a quedar sorprendido. El día de reposo que guardaba Elena de Guay era el domingo. O sea, te vas a quedar sorprendido. Ahora, ¿de dónde ellos aprendieron que el sábado era el de reposo? No los compartió otra iglesia. ¿Saben qué iglesia nos lo compartió? La iglesia bautista. Se llama Bautista del Séptimo. Los adventistas no son los únicos que guardan el sábado. Hay otras iglesias que han descubierto que el sábado es el verdadero día de reposo. Y una hermanita en una reunión adventista fue a compartirle la verdad del sábado. Y los adventistas se pusieron a leer diciendo, no, es el domingo, es el domingo. Y llegan a la conclusión que no era el domingo. El día de reposo era el sábado. Y eso fue parte de la razón por la cual se añade al nombre adventista del séptimo día, porque abrazaron la verdad del sábado por estar contenida en la palabra de Dios. Hay mucho más que decir. Tenía que hacer las confesiones protestantes. Ya no es solamente lo que dice la iglesia católica, lo que dice las iglesias evangélicas. Por ejemplo, teólogos prominentes protestantes lo que dicen de el sábado versus el domingo. Por ejemplo, iglesia anglicana episcopal. ¿Dónde se nos dice en la escritura que debemos guardar el primer día? Se nos ordena que hay que guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos dice ordenar guardar el primer día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la cual observamos muchas otras cosas, no porque la Biblia lo diga, sino porque la iglesia lo ha prescrito. I agree. Tradición, bistec cuadrado, Canon Ayton, los 10 mandamientos. No hay palabra ni indicación alguna en el Nuevo Testamento en cuanto a abstenerse de trabajar el domingo. En cuanto al descanso dominical, no hay ley divina. La observancia del miércoles de ceniza, Cuaresma, se fundamenta en la misma base de la observancia del domingo. Te pongo otro ejemplo. Estamos hoy en día en Semana Santa, ¿no es verdad? ¿Sabes qué come la gente hoy en día? Pescado. Tú ves a todos los restaurantes en México y todo el mundo come pescado. De hecho, los restaurantes hasta cierran porque como no pueden vender carne, mejor cierran el restaurante. ¿Por qué razón? Porque es Semana Santa. ¿Y de dónde sale la idea que todos los cristianos en Semana Santa tienen que comer solo pescado? ¿Está en la Biblia? ¿Pero quién lo mandó? La iglesia. Y todos los cristianos siguen no lo que dice la Biblia, pero lo que dice la iglesia. Qué interesante. Solo por poner un ejemplo. Obispo Sermon. Nosotros hemos hecho el cambio del séptimo día al primero, del sábado al domingo, por la autoridad de la Santa Iglesia Católica, Iglesia Bautista. Hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el sábado, pero ese día sábado no era el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierta muestra de triunfo, que el día de reposo fue transferido del sábado al primer día de la semana. Pero ¿dónde se puede encontrar registro de esa transacción? En absoluto no existe en el Nuevo, y eso lo dice la Iglesia Bautista. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Pues leyendo la Biblia. Mira, hay más que decir, tengo que cerrar. Te voy a contar un testimonio de algo que pasó. Les iba a hablar de la iglesia Método, de un montón de iglesias, todas han llegado a esa conclusión, que la Biblia no enseña que el domingo, pero más bien el sábado es el día de reposo. Resulta ser que yo antes era pastor de Pomona y estaba ahí en Pomona trabajando de pastor. Y un día una persona estaba viendo el canal de televisión. Tú sabes cómo funciona. Están picándole al control remoto y le cambian un canal, otro canal. Y de repente la hermana, testigo de Jehová, ve a una persona canosa, de bigote, predicando. ¿Saben quién era, verdad? Era el pastor Gambetta. Llegó a Latin TV y ve al pastor. ¿Y de qué estaba predicando el pastor? Del sábado. Y se le hizo curioso y dice: el sábado. Estos han de ser judíos. Es lo primero que pensó, ¿verdad? Porque hablan del sábado. Estos han de ser judíos. Y se quedó escuchando al pastor Gambetta un ratito.
Y después dijo, no, no son judíos, estos son adventistas, guardan el sábado. Y entonces se le ocurrió algo en la cabeza. Levantó las manos mientras el pastor predicaba y empezó a maldecirlo. Jehová maldícelo, Jehová maldícelo, Jehová maldícelo, Jehová, que se le haga la lengua, pero era un video grabado, así que no se le podía hacer la lengua trabada, pensaba que estaba en vivo, que se le trabe la lengua, Señor, que lo maldiga. Y así todo el sermón se lo pasó maldiciéndolo. Pasó un día, 2 días, prende la televisión y sigue cambiando el canal, pero entonces sale otro pastor, era su servidor, y yo estoy predicando en la televisión, y el sermón que estoy predicando era de él sábado, y esto es dale con el sábado. Pero si hizo lo mismo con Gambetta, pues ahora va Rivera, Señor, maldícelo también a ese. Es parte de lo que predica de esa y todo el sermón se la pasó maldiciéndome. Y pasó una semana, otra vez aterrizó. Después de semanas de estarnos maldiciendo, dijo, ya me cansé de maldecirlos, ya sé qué voy a hacer. Los voy a desenmascarar a esos embusteros. Les voy a probar que el verdadero día de reposo no es el sábado, pero es el domingo. Entonces agarró su Biblia del Nuevo Mundo. Ya saben que es la versión de los testigos de Jehová. Agarra su versión del Nuevo Mundo. Antes eran verdes, ahora son negras. Y empezó a estudiar, buscando pruebas bíblicas que el verdadero día de reposo es el domingo y no el sábado. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y después de varias semanas llegó a una conclusión. Que no hay versículos que digan que el domingo es el día de reposo. Y se empezó a desesperar porque dijo, pensaba que sí había evidencia, pero no hallo por ningún lado. Y se le ocurrió una idea, ya sé qué voy a hacer. Le voy a preguntar al director de mi iglesia. Y va con su pastor, con su director. Y le dice, mire, sabe que yo estoy viendo un canal donde salen los adventistas del sábado y yo los maldecía, pero ahora yo los voy a desenmascarar y yo necesito que usted me ayude. Dígame, ¿dónde la Biblia dice que el domingo es el día de reposo? Y yo voy a anotar los versículos y los voy a desenmascarar. Y el pastor le dice, el director de su iglesia dice, bueno, hermana, mire, bíblicamente hablando, no hay exactamente un versículo que diga que el domingo es el día de reposo. Y claro, esto le fue como una revelación a la hermana. Y entonces la hermana dice, ¿y entonces por qué guardamos el domingo? Bueno, es que por tradición se nos ha enseñado que la resurrección de Cristo pasó el domingo y la hermana lo paró en seco. Si hay una palabra que los testigos de Jehová no aguantan, ¿saben cuál es? Tradición. Eso los testigos no lo aguantan por nada. Por eso el testigo no saluda la bandera, porque dices que eso es una tradición pagana y al único que honran es a Jehová. Hay que eso no es tradición. Por ejemplo, los testigos de Jehová no tienen la Navidad. Tú pregúntale a cualquier testigo, ¿ustedes celebran la Navidad? Y ellos te van a decir, nosotros no celebramos la Navidad. ¿Y por qué no celebran la Navidad? Porque ellos dicen que eso es una tradición pagana. Así es que lo que es tradición ellos no lo hacen si no está en la palabra de Jehová en su Biblia. El día del amor y la amistad, nada de eso, ni el día de la madre, porque todos dicen que es tradición pagana. Cuando es tu hermano le dice a la hermana, guardamos el domingo porque por tradición se nos educó, que por la razón, la hermana dijo, un segundito. Si lo que nos hace sentir orgullosos como testigo de Jehová es que nosotros somos la iglesia que levanta la Biblia y ahora usted me dice que guardamos el domingo por tradición, entonces somos igual que las demás iglesias. ¿Y saben qué le dijo el hermano? Ya te lavaron el cerebro los adventistas, ¿verdad? Estás yendo a su iglesia. Si yo no estoy yendo a ninguna iglesia, le estoy pidiendo ayuda para desenmascararlos. No, ya te lavaron el cerebro, tú ya no tienes remedio. Resultado es, le hicieron un lado en su iglesia, le prohibieron a los miembros de la iglesia hablar con ella. Son duros, La casi les comunicaron, le pidieron a su familia que no hablara con ella. Bien al marido bien duro. Y la pobre hermanita sufriendo. Un día le oró a Dios y dijo, Señor, voy a ir a una de las iglesias que salen en la televisión. Y voy a ir a la iglesia que el pastor Rivera tiene, por favor que ese día esté. Y se puso en oración, llegó el sábado a la iglesia de Pomona. Y mira, algunos dirán, qué coincidencia. Yo no creo en coincidencias, yo creo en providencias, la mano de Dios. Porque ese sábado me tocó predicar a mí en la iglesia.
Coincidencia, ¿verdad? La mano de Dios al timón. Y yo predico un sermón. Al final se me acerca, Pastor Rivera, quiero. Y es la historia que me contó. Y yo le digo, y bueno, hermana, qué historia tan interesante. ¿Y qué decisión usted va a tomar? Dice, pastor, yo estoy aprendiendo que seguir la verdad tiene un precio. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque hay gente que hoy en día la verdad le entra aquí, le sale por acá y siguen iguales, pero no todos son así. Cristo dice, mis ovejas reconocen mi voz.